Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este jueves 18 de diciembre. Sean bienvenidos a una emisión más de su espacio de entrevistas de Enfoque. Esta mañana quiero comentarles que me encuentro muy bien acompañada de nuestro buen amigo de casa, el doctor Ricardo Navarro, el presidente de CESTA, con quien estaremos hablando acerca del balance de la situación ambiental. Así que a nuestro invitado desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, un gran gusto estar aquí de nuevo con usted. Excelente, y para entrar de lleno con nuestra entrevista, sabemos que el Centro de Tecnología Apropiada siempre está a la vanguardia de poder participar y poder intervenir en iniciativas que son de beneficio para el cuidado y respeto del medio ambiente. Precisamente en el mes anterior, noviembre, y este diciembre, nuestro doctor Ricardo Navarro ha asistido a la Conferencia de Naciones Unidas en Brasil y también ha participado en la reunión de Amigos de la Tierra Internacional en Bangladesh. Así que vamos a iniciar conversando acerca del trabajo que se realizó precisamente en Brasil. ¿Cómo no? Sí, mire, es que cada año, a fin de año, y por noviembre, se celebra la reunión de las Naciones Unidas. Se llama Conferencia de las Partes, sí, porque las partes son los gobiernos. Suelen asistir los ministros del ambiente y a veces hasta jefes de Estado, ¿verdad? Y es para ponerse de acuerdo en qué hacer en relación al cambio climático. Temas centrales. El tema central, sí. Conferencia de las Naciones Unidas, no, es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ese es el nombre. Y COP se llama Conferencia de las Partes. Ahora, lo primero de entender es que es la COP número 30. O sea, llevamos 30 años discutiendo eso y no nos ponemos de acuerdo. Imagínense usted. Y ahí puede usted tener una idea de cómo es que anda la cosa. No nos ponemos de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Que el cambio climático va para arriba. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque el cambio climático se ocasiona por todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Gases que provienen de quemar combustibles fósiles, sí, la combustión. Gasolina, diésel, derivados de carbón, de otros esquistos bituminosos, gas natural, todo eso que viene de la Tierra, ¿va? Eso, al entrar en combustión, genera estos gases que calientan el planeta. ¿Y por qué se hace eso? Porque genera dinero. Aquí ahí está el meollo de la cosa, ¿va? Que consumir petróleo genera dinero. En sí, o sea, las empresas petroleras generan dinero, pero no solo las empresas petroleras, toda la industria. La industria, por decir algo, la industria del acero necesita petróleo o carbón o lo que utilice para sus procesos y gana dinero. Y cualquiera. La industria automovilística, las fábricas de tela, lo que usted quiera. El gran capital genera ganancias al estar consumiendo energía. Y la fuente fundamental de energía del planeta son los combustibles fósiles. Entonces, claro, quieren seguir haciéndolo. Pero ¿cuál es el problema? Que estos gases de efecto invernadero están llevando al clima fuera de control. Ese es el problema. Están volviéndose una crisis cada vez más fuerte. Pues sí, pero por un lado está la gran ganancia de las corporaciones, de las grandes corporaciones del mundo. Y por otro lado, los problemas ambientales que se convierten en sociales y en económicos y hasta políticos de las poblaciones del mundo, ¿qué pesa más? Pesa más el interés de las corporaciones, son los que mandan, ellos son los que inciden, yo diría que hasta presionan a los gobiernos para que no se tomen las decisiones, los acuerdos que hay que tomar, ¿verdad? Para que no se acuerde lo que se necesita para hacerle frente al cambio climático. Entonces, por eso llevamos nosotros 30 años discutiendo, como les digo, y no llegamos a los acuerdos fundamentales. ¿Llegaron a nuevas propuestas, doctor? Es decir, ¿se han implementado nuevas iniciativas entre todas las cabezas pensantes que están ahí? ¿Están proponiendo algunas soluciones para poder detener el impacto climático? Porque hoy ya no podemos decir estamos a la espera del cambio climático, ya estamos sufriendo los efectos. Mire, usted dijo entre todas las cabezas pensantes. Sí. Yo no sé si son todas pensantes. Lo que sí me atrevo a afirmar es que muchas de ellas son cabezas codiciosas que quieren dinero. Claro, hay pensantes por ahí, pero son los menos. Los más son cabezas codiciosas, ¿verdad? Algunos acuerdos, después de muchas luchas, se han logrado. Por lo menos se acordó
otra cosa es que lo cumplan, ¿verdad? Pero se acordó que había que poner a disposición del mundo algo así como 300 mil millones de dólares cada año para hacerle frente al cambio climático. Pero son, ya cuando usted considera el planeta, son cantidades pequeñas. Se calcula que lo que se necesita es por lo menos 5 veces más que eso. Fíjese que hace poco, no sé si usted se acordará, hubo unas tormentas allá en Sri Lanka. ¿Verdad? Eso es cosa de un mes quizás, poco más tal vez. Yo platicaba con un ambientalista de Sri Lanka y él me comentaba que el gobierno de Sri Lanka está, así está la India, abajito está Sri Lanka. Bueno, el gobierno de ese país calculaba que el costo de las lluvias fuertes que hubieron era entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, el costo, solo de ese país. Bueno, y en estos días, un huracán arrasó, según dicen, a Jamaica. Sí. Yo no he escuchado números, no sé cuánto estiman ellos que sea el costo, pero realmente es un costo multimillonario. Aquí en El Salvador, cuando nos pegó el Mitch, cerca de 1.000 millones de dólares se dejaron en costo, pues, ¿verdad? Porque destruye puentes, viviendas, deja a la gente a veces sin el trabajo, bueno, miles de cosas. Entonces, las cantidades que se asignan son para eso, para tratar de hacerle frente, reparar los daños y tomar medidas para que el impacto no sea tan grande. Pero a eso se llega a un acuerdo. Pero es que mire, hay un acuerdo fundamental, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo claramente. Hay un acuerdo fundamental que se debería llegar y no se llega. ¿Cuál es? Que debemos ya establecer una estrategia para evitar, o sea, llegar a cero el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Ya la atmósfera está saturada. Ya nos está llevando a una situación que está poniendo en tela de juicio la existencia de la humanidad. A eso vamos, a la destrucción de la humanidad. Entonces, ante eso, ya hay que parar eso. Pero eso implica dinero, porque el petróleo vale plata, ¿verdad? Todos los combustibles fósiles valen dinero. Entonces, por eso no se llega a ese acuerdo. Inclusive, a lo que se ha llegado es que a lo que llaman el cero neto. El cero neto quiere decir que lo que emiten unos, vean otros cómo lo absorben. Como quien dice, las grandes corporaciones podemos seguir emitiendo, pero allá en Etiopía o en El Salvador o allá porque está en Perú o en Senegal hay que darle dinero para que planten árboles. Claro, plantar árboles es una cosa muy buena, pues. Pero estamos viendo además, doctor, si no me deja mentir usted, que ahora pocas lluvias y en diversas partes del mundo, esos son estragos. No, claro, sí que el problema es ese. El cambio climático está generando condiciones verdaderamente desastrosas en todo el mundo. Sí. Mire, ahí en Bangladesh, donde estuve después, ¿verdad? Sí. Allí en 1970 hubo un huracán que dejó entre 500,000 y 1 millón de muertos. El gobierno en aquel entonces decía que por ahí por medio de 1 millón. Las agencias internacionales, la ONU y otros decían que creen que la cifra puede llegar al 1 millón. O sea, esos son los estragos. Hablando en vidas humanas, ¿verdad? Por supuesto también en todo lo que es la destrucción de los bosques, los ecosistemas y el costo, o sea, costos inmensos. Mire, el cambio climático ahorita va fuera de control. Fíjese que allá en 2015, yo recuerdo, yo estuve en esa reunión, por cierto, en París se acordó, entre otras cosas, que sí va a ser lo posible para que la temperatura del planeta no subiera más de 1.5 grados con respecto a los valores, digamos, hace un par de siglos atrás, sí, antes de la revolución industrial, digamos, 1.5. El año pasado llegó a 1.55, de acuerdo a los gringos, de acuerdo a los europeos llegó como a 1.60, o sea, ya pasó. Claro, el que haya pasado no quiere decir que todos los años van a ser así, pero lo que hacen las agencias internacionales, por ejemplo, Copérnicus, que es una agencia europea, es que trata de sacar el promedio en los últimos 20 años. Y ellos calculan, bueno, antes calculaban que para el año 2040 ya habíamos llegado a ese nivel. Ahora están diciendo 2035. Últimamente han dicho 2029. Algunos meses atrás decían en mayo de 2029. Ahora están diciendo abril 2029. Ya un par de semanas que salió la última cálculo de ellos,
marzo del 2029. Y que no le quepa duda que vamos a llegar a un promedio de 1.5 de los últimos 20 años en 2028, si no antes. 2028 está ya a la vuelta de la esquina, en 3 años o 2 años y algo. Así vamos a hacer. Y eso, cuando lleguemos a eso, ¿qué quiere decir? Que ya en los últimos 20 años el promedio ya fue arriba de 1.5, como quien dice, ya se estableció. Pero va para arriba. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que no es una cosa que va lineal, sino que sube y baja, sube y baja. Aunque usted saque el promedio, pero hay momentos donde ha subido la temperatura 2 grados. Y el problema es que en ese momento donde sube a 2 grados, su cuerpo puede no aguantarlo. Han habido animales que han colapsado, personas que han colapsado en ese momentito. ¿Verdad? Como quien dice, cuando sube a 2 pueden morirse mucha gente, pero aunque después baje 1.5, pues ya murieron. Sí. ¿De qué sirve que baje? ¿Me entiende? Bueno, claro que sirve que baje por otra cosa. Y se pero podría llegar mucho más rápido, como usted menciona, si no se toman las cartas en el asunto y se hacen las acciones que se deben realizar. Ciertamente. Y es que el problema es que, mire, el ambiente aquí en El Salvador, la situación ambiental más bien, nunca se le ha dado la importancia necesaria. Nunca, nunca, nunca. Ni en gobiernos anteriores, ni en este gobierno. En este gobierno peor todavía. No se han dado la importancia necesaria. Mire, con la alteración del clima, muchas veces nosotros vemos, claro, las grandes huracanes y toda la cosa, y las grandes sequías también. Pero el problema es el alimento. Y ese va a ser el impacto global, digamos, como más próximo, ¿verdad? El alimento. Mira, hay cosas como esta. Las abejitas, que son los principales polinizadores del planeta, responsables de que en el planeta haya, digo, la mitad de los alimentos que se consumen, tiene algo que ver con las abejas, con la polinización. Claro, hay otros polinizadores, ¿verdad? Los murciélagos y otros, pero las abejitas son las más importantes. Están colapsando. ¿Por qué? No aguantan el incremento de temperatura y encima de eso estamos tirando una cantidad de pesticidas que así colectivamente llaman neonicotinoides. Porque... Y les queremos sacar provecho también con las granjas, ¿verdad? No, pues sí, o sea, el dinero, ¿verdad? Se trata, es como sí, que lo que motiva a la gente, a la mayoría de la gente, a ir en un determinado camino. Pero el asunto es que estamos generando un impacto ambiental sumamente grave. Cualquier rato vamos a tener hambruna a nivel planetario. Ya hay hambruna en varias partes. Sudán, por ejemplo, es un país. Sierra Leona es otro país, muchos países africanos. Pero esto se va a extender a todo el mundo si nosotros no hacemos lo necesario para tratar de revertir. Bueno, eso va a ser muy difícil. Digamos, detener que no siguiera el cambio climático agravándose. Así es. Durante esta conferencia me gustaría saber si se discutieron algunos mecanismos de financiamiento para países vulnerables como el de nosotros. Sí. Mire, es una cosa que siempre se ha discutido. Y como le decía, ahora se acordó que iban a hacer unos 300 mil millones de dólares. El problema es que estos fondos generalmente los manejan instituciones como el Banco Mundial. Y ellos piensan en las grandes cosas, ¿va? Y los mecanismos para acceder a eso, bueno, es para los gobiernos, ¿va? Pero muchas veces la solución está en apoyar a aquellos pequeños esfuerzos, por ejemplo, de producción alimentaria. Todos los que producen alimentos en pequeños huertos agroecológicos, a ellos había que apoyarlos. Que hay millones en el mundo, ¿va? Aquí en El Salvador deben haber miles. A ellos había que apoyar. Y a veces es difícil que esos fondos bajen. Entonces había que establecer otros mecanismos. Pero es que, de nuevo, como no se le ha dado a este problema el interés necesario, lo más fácil es que lo manejen los grandes bancos, porque como los grandes bancos saben manejar millones de dólares, el Banco Mundial sabe manejar miles de millones de dólares y se los pasa a los grandes bancos por ahí, a los grandes bancos de acá. Pero entrar a los bancos, ¿me entiende? Usted necesita procesos. A veces tiene que contratar a una persona para que le haga el estudio y muestre que usted es viable lo que usted quiere hacer. No son cosas fáciles, ¿va? Entonces yo creo que había que pensar en otro tipo de mecanismos para que esos fondos lleguen a los pequeños. Directamente a las instituciones que están
pues actuando inmediatamente en beneficio del medio ambiente. Correcto, y a las que conocen el territorio. Exactamente. Licenciado, me gustaría abordar este tema más adelante, luego de la pausa comercial. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Con fe, esperanza y amor nos despedimos de este 2025 y es un momento especial para agradecer a todos y cada uno de ustedes el acompañarnos y conocer otro enfoque de la realidad. Deseo que en este 2026 Dios les conceda las peticiones y anhelos de su corazón y siempre siga siendo parte de esta gran familia. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. To rock the night away. Jingle bell time is a... Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del presidente de CESTA, Ricardo Navarro, con quien estamos hablando acerca del balance de la situación ambiental y precisamente en el bloque anterior hablábamos acerca de la participación de CESTA a nivel internacional en Brasil en el tema de la conferencia de Naciones Unidas, donde el doctor pues ya nos brindó detalles y quisiéramos conocer también cuáles fueron los temas principales abordados precisamente en la reunión de Amigos de la Tierra Internacional, la cual se llevó a cabo en Bangladesh. Doctor. Sí, cómo no. Mire, otra cosita que se me había olvidado de lo anterior es que a la par de la convención, de la conferencia de las Naciones Unidas, está la cumbre de los pueblos. O sea, las organizaciones de la sociedad civil nos reunimos. ¿Y son escuchados? Mire, creo yo que generamos presión, porque hay fuertes ahí, ¿verdad? Las grandes organizaciones la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, la Marcha Mundial de las Mujeres, sindicatos, grupos religiosos, nos reunimos. Y siempre sucede eso a la par de la reunión de las Naciones Unidas. Está la reunión de la sociedad civil. Y allí nos ponemos de acuerdo también en cómo vamos a actuar para tratar de presionar a los grupos de poder para ir en el camino correcto. Y eso también se celebró en Brasil. Y de hecho, yo estuve 2 semanas ahí. La primera semana fue con la cumbre de los pueblos y la segunda semana, que es la más importante, porque es cuando llegan los jefes de Estado, ministros y cosas. Poder escuchar iniciativas y todo eso. Claro, o sea, ahí donde se discute a veces y... Bueno, la segunda reunión que tuvimos fue allá en Bangladesh. Bangladesh es exactamente al otro lado del planeta. 12 horas de diferencia en el tiempo, ¿verdad? Que uno tiene, pues, en el reloj. Una cosa curiosa, solo para hablar de Bangladesh, es que el aire tiene una contaminación increíble. Fíjese que el celular, me decía ahí, todos los días, el aire no está bueno para la salud. Todos los días. ¿Por qué? Muchas fábricas, mucho descuido por el ambiente, ¿verdad? Claro, están haciendo esfuerzos, ciertamente, pero, hay unos altos niveles de contaminación. Pero bien, nosotros ahí tuvimos una reunión en una federación que se llama Amigos de la Tierra Internacional, que es una federación que tiene grupos de base ambiental, así como la más grande en el mundo, ¿verdad? Y ahí la idea es como ponernos de acuerdo cómo es que debemos actuar, qué es lo que debemos hacer. Y ciertamente que, en todas partes del mundo los ambientalistas coincidimos en la gravedad de problemas como el cambio climático, ¿verdad? La biodiversidad.
Solo para ponerle una idea de cómo está la biodiversidad. Fíjese que en el último medio siglo, el 69%, casi 70%, 69% de la abundancia de vida silvestre desapareció. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Ya no está, 69%. Y el número más fuerte, es el promedio planetario, el número más fuerte es de América Latina, donde el 94%. Imagínese usted, allá por 1970, digamos, habían, digamos, 100 osos hormigueros, digamos en América Latina, 100. Hoy hay solo 6. Imagínese usted. Preocupante. Es terrible. En 50 años, años en los que yo he vivido, ¿me entiende? O sea, eso es terrible, pues, ¿verdad? Ya, el cambio climático, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿va? Todos los desastres que están sucediendo en muchas partes del mundo por esa causa. Y otra cosa interesante, la contaminación, el plástico. Mire, el plástico ya forma parte de la química de la vida. O sea, ya en mi cuerpo hay plástico. Si Hasta el agua que tomamos, doctor. Que no le quepa duda. Sí. Fíjese que por eso, a propósito, es importante tratar de usar estos vasitos de vidrio y evitar en la medida de lo posible esos vasitos desechables. Cada vez que usted toma una botellita de agua, hay entre 100 o 400 mil micro y nanopartículas de plástico que entran en su cuerpo. Si ahorita usted agarra a una persona que va a ir por la calle, lo agarra y supongamos que le quite el hígado y mire el hígado, ahí hay micropartículas de plástico. En el cerebro, calculan los científicos que ya una persona arriba de 50 años tiene cerca de 0.5% de la masa cerebral en micro y nanopartículas de plástico. Eso es dependiendo del tamaño de la cabeza de la gente, entre 5 y 10 gramos de plástico. 5 gramos, solo para tener una idea, es lo que pesa una tarjetita de esas de crédito. O sea, como quien dice, como que agarrara. Imagínese que usted está en unos 20 y tantos años, pero supongamos que tiene unos 50 para arriba, supongamos. Sí. ¿Verdad? Es como que yo agarrara una tarjetita, la disolviera y se la metiera en el cerebro. Así tendría, por lo menos, entre 1 y 2, por lo menos. Imagínese usted. Entonces, y que se pasó bastante de moda, esos vasos que tienen dibujitos. No, pues sí, es que mire. Y hemos visto también, doctor, algunos vasos que son termos y tienen hasta mal olor a veces. Pues sí, es que el plástico se ha metido en todo, pero en todo. Y fíjese que el plástico como tal no es que es una cosa mala. Por ejemplo, esta mesa, esta no era, pero podía ser de plástico. Y esto era bien. Esto es de plástico. Y está bien. Si esto es una cosa buena, nadie dice que el plástico es malo. El problema es que hemos abusado del plástico en meterlo en el alimento. Ahí está el problema. Todo lo que es plástico de un solo uso es otro problema. Fíjese, una bolsa, por ejemplo. Bolsa que usted la consigue ahí en el supermercado, se la dan, la usa una vez, la lleva a la casa y luego la bota. Un solo uso. Perfectamente podríamos tener bolsas de manta, que en muchas partes obviamente la gente las usa, que usted usa 100 veces, a veces le rompe y la puede coser otra vez. O sea, no está generando basura, sí. Pero con todo el plástico generamos basura. Mire, lo que decía con esto, ¿no? ¿Cuántas veces las tazas, por ejemplo, de cerámica? Yo tengo una que yo creo que tiene como 30 años, porque me la regalaron, una taza gruesa, que es buena para guardar la temperatura del café. Mire, con el café que yo tomo, y si fueran desechables, yo hubiera llenado el estadio de esos vasitos térmicos. O sea, es una gran cantidad de basura. Aquí en El Salvador, mire, cada día, de acuerdo al Ministerio del Ambiente, se recogen, porque a veces no se recoge, pero lo que se recoge es más de 4.000 toneladas de desechos, 4.000, de las cuales la cuarta parte es plástico. Quiere decir que aquí en El Salvador, ¿verdad?, por lo menos producimos, los habitantes, más de 1.000 toneladas diarias de basura plástica. 1.000 toneladas diarias. ¿Y eso dónde cree que va? Fíjese que son 1.000 toneladas, porque si usted me dijera, son 1.000 toneladas de cáscaras de guineo, hortalizas y cosas orgánicas, ¿verdad? Eso, en 3 meses, sí,
se convierte en tierra. Fantástico. Ese plástico va a estar ahí 500 años generando problemas. Muy bien. Aprovechando lo que está mencionando, doctor, quisiera hacer mención de que si nos vamos a las redes sociales de Cesta, ustedes han hecho un mensaje muy bonito, por supuesto, en esta temporada navideña, donde invita a que las personas no regalen plástico de un solo uso, como ya mencionamos. Eso va a hacer conciencia, detalles muy pequeños que pueden marcar la diferencia. Sabemos de que en estos momentos todo el mundo anda regalando por doquier. Pues sí, mire, en muchas partes del mundo se está regulando eso. Las Naciones Unidas, hace un poco más de 3 años, estableció que se debería formar un acuerdo jurídicamente vinculante para regular todo el plástico. Yo estuve en la primera reunión, que fue allá en Punta del Este del Uruguay. 2 años pasamos, no se logró el acuerdo. Se dio un año más, tampoco se logró. ¿Por qué? Las grandes corporaciones del plástico están metidas obstaculizando. Pero yo no entiendo por qué las Naciones Unidas lo deja. Mire, hace muchos años, algunas décadas atrás, las Naciones Unidas estableció la Convención Marco para el control del tabaco, ¿verdad? Yo participé en esas reuniones. La persona que dirigía la convención era la señora Gro Harlem Brundtland, que había sido ministra de Noruega y también jefe de la Organización Mundial de la Salud y todo. Dijo desde el primer día, aquí no se van a permitir las corporaciones del tabaco. Y no entraron. De hecho, una vez, creo que fue en Ucrania, la jefe de la comisión de Ucrania, uno se había metido que era empresario del tabaco. Se denunció porque las organizaciones ambientalistas ya nos avisaron, lo denunciamos y lo sacaron al señor. Entonces, se logró el acuerdo en un par de años. Se logró. Y usted ve, por ejemplo, ahora, no se puede fumar en lugares cerrados, los cigarrillos tienen ahí notas que dice que cuidado con su salud, toda la cosa. O sea, hay normas, se logró algo. A la gente que quiere fumar, pues sigue fumando. Con el plástico no se ha podido. Con el cambio climático no se ha podido. ¿Por qué? Porque se deja a las grandes corporaciones. Fíjese, una de las cosas que nosotros, ¿verdad? En concreto yo participé en eso en Brasil, incidiendo, pidiendo que las Naciones Unidas no permitan la presencia de las corporaciones. Habían más de 2.600 corporaciones que se habían metido, registradas, y esas son las que son honestas, llamémoslas así, ¿verdad? Honestas, es decir, que son corporaciones, que son capital, que tienen intereses económicos. ¿Cuántas otras? Porque nos ha pasado también corporaciones que se unen y forman grupos ONGs, que usted los oye, verá que son ONGs y hablan del ambiente y todo. Sí, pero el ambiente en realidad, el cambio climático no es así, sino que puede aceptar más dióxido de carbono y todo, y son ONGs. O sea, la cifra es mucho mayor, le quiero decir, va. Pero mientras las corporaciones estén metidas en esas discusiones, no vamos a llegar a los acuerdos necesarios. Mire que en El Salvador, hace más de 3 años, nosotros presentamos a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia donde hacíamos una propuesta de ley para regular el consumo de plástico. Nunca pasó. ¿Por qué? Las corporaciones presionan al señor Castro, se llama, ¿verdad? El presidente de la Asamblea, o a otros por ahí, a saber quiénes, para que no saquen la ley. No la sacaron. Ni siquiera la discutieron. Entonces, así como vamos a resolver los problemas, pues. Por lo mismo que me comentamos acerca de que el incremento económico, las acciones de las empresas, los bienes en general, para una sola sección no van de acuerdo, no van de la mano con el cuidado del medio ambiente. No, pues sí que el asunto. Ni lo va a estar. No, pues las corporaciones lo que buscan es incrementar su ganancia, ¿va? Pero lo que deberían hacer los estados es regular eso. Regular. Fíjese que en África hay por lo menos una docena de países donde no se permite la bolsa plástica desechable en los supermercados. Creo que en Costa Rica sucede, en Chile sucede, en muchas partes del mundo, en varios países de Europa. Varios países de Europa. Usted va al súper, porque a mí me ha pasado, yo una vez en Suiza, hace muchos años, en el súper me dice la señora, ¿va a querer bolsa? Yo dije, pues sí, me parece rara la pregunta. Pues sí, ¿cuántas va a querer? Yo dije, 2. Me dio 2 de papel y me las cobró. Ya cuando me di cuenta, dije, no, dije, la próxima vez yo llevo mi bolsa. Y así. Entonces ya, ¿verdad? No le dan bolsa plástica.
le dan de papel y cosas. Aquí en El Salvador hay algunas iniciativas interesantes, ¿va? En un lugar, yo fui con mi hija, quería comprar una blusita ahí, y me dijo, ¿va a querer bolsa? ¿Bolsa? No, le dije yo, aquí me la llevo en la mano. Ah, me dijo, es que si quiere bolsa, va a ser 25 centavos más, porque eran bolsas bonitas. No, le dije, se ahorra uno los 25 y no genera basura. Hay otro lugar donde ahora, antes le daban bolsa plástica, ahora le dicen, si quiere bolsa, va a ser 5 centavos más. No, gracias. Pero ¿para qué va a gastar uno si puede evitar gastar? Ahí da un centavo. Entonces, esas son medidas buenas, que van en el camino correcto. Pero las autoridades deberían de legislar y no lo hacen. Es que son un atajo de incompetentes en la Asamblea Legislativa. Usted que, mire, es que da grima, como decimos, ¿verdad? Que deberían de tomar iniciativas adecuadas y no las toman, no legislan adecuadamente. Yo no entiendo eso. Muy bien. Doctor, vamos a pausa comercial nuevamente. Al retornar vamos a hablar acerca de las medidas en concreto que se van a tomar luego de estas reuniones en las que hemos tenido participación en El Salvador a nivel internacional. Amigo televidente, nos vamos a pausa, no sin antes comentarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. En esta Navidad abrazo con gratitud a cada emprendedor salvadoreño que compartió su sueño e historia con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por caminar a nuestro lado durante todo este año. En estas festividades les deseo lo mejor. Espero que su hogar esté lleno de amor, paz y mucha prosperidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a sweat. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues ya se encuentra disfrutando de su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro acompañada del doctor Ricardo Navarro, quien es presidente del Centro de Tecnología Apropiada y con quien estamos hablando acerca del balance de la situación ambiental y por supuesto la representación que ha tenido como parte de CESTA a nivel internacional. Yo quisiera conocer también qué representa para El Salvador poder participar en estas conferencias internacionales y por supuesto las acciones concretas que se van a tomar luego de estas cumbres. Sí, mire, es que se debe participar porque los problemas son globales. ¿Entiendes? O sea, no solo lo que están ocurriendo allá en África, ¿va? Allá ocurren, pero aquí también. Sí. De hecho, fíjese que en la reunión de Brasil, que fue la reunión de las Naciones Unidas, ahí participó el gobierno de El Salvador. El ministro estaba, porque yo tuve la oportunidad de saludarle, ¿verdad? Y bueno, habían otros, no solo el ministro, estaban otros de El Salvador, ¿verdad? Allá, digamos, la delegación salvadoreña presentó sus propuestas, porque ahí cada país presenta cómo va a reducir las emisiones y qué sé yo, ¿va? No las presentó el ministro, sino que las presentó, me imagino que era una persona del Ministerio del Ambiente, quizás que trabaja en cambio climático, saber. Pero bueno, una señorita, o señora, no sé, presentó eso y dijo cosas interesantes, ¿va? Dijo, por ejemplo, que de aquí para el 2030 el gobierno calcula que va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 5%. No dijo cómo, pero dijo que lo van a hacer. Ojalá sea cierto. No dijo cómo, eso es lo único que yo hubiera querido que lo dijera. Pero dijo también que si lograba obtener fondos que ellos consideran que podrían utilizar para reducir las emisiones, podía llegar al 15% de reducción. Claro, eso lo dicen todos los países. Unos más atrevidos, bueno, dicen en vez de 15 dicen 30, otros menos atrevidos dicen 5, pero todos dicen eso, que van a reducir emisiones. Pero no sucede, fíjense. Allá, cuando se hizo el protocolo de Kioto, se dijo,
fue ya por 1997, 98, se dijo que para el 2012 se iba a reducir 5.2% las emisiones, tomando como base en 1990. Llegó 2012 y en vez de reducir 5.5, habíamos aumentado 45%. Imagínese usted. O sea, claro, es que decir es fácil, pues, porque yo puedo decir, mire, yo voy a reducir 100% o 20%. Pues sí, pero que lo haga otra cosa. O sea, ojalá que el gobierno nuestro lo haga, ojalá, ¿verdad? Pero eso fue lo que dijo. Hay otra cosa que sí me pareció curiosa, fíjese, de los datos que dio la señorita esta que les digo. Ella dijo que El Salvador emite el 0.02% de las emisiones globales. 0.02. Mire, nosotros en El Salvador tenemos, digamos, 8 millones de personas. El planeta tiene un poco más de 8.000 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos 1 de cada 1.000, más o menos, 1 de cada 1.000. Eso es el 0.1% de la población mundial, tiene El Salvador. Porque el 1% es 1 de 100, el 0.1 es 1 de 1.000. Entonces, tenemos el 0.1%. Si nosotros emitiéramos, como emite el promedio global, deberíamos tener de emisiones el 0.1%. Pero la señorita esta que representaba el Ministerio del Ambiente dijo 0.02, quiere decir 5 veces menos. A mí me suena raro. Me suena raro porque no creo que nosotros estemos emitiendo la quinta parte del promedio global, cuando aquí no hay grandes campañas para reducir emisiones. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que emitamos la quinta parte? Yo me atrevería a decir que emitimos o cerca del promedio, sino más. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, yo no he visto los números ni cómo han hecho cálculos y todo, pues no puedo decir que así no es, ¿verdad? Pero por lo menos sí que me parece raro. Yo creo que la figura que cita el gobierno de El Salvador en cuanto a las emisiones es muy baja. Me da la impresión a mí. Como le digo, no he visto números ni cómo lo calcularon, no puedo decir así con certeza que sí es, ¿verdad? Pero la sospecha la tengo. Muy bien. Siempre en estos temas, en referencia a lo que estábamos comentando anteriormente, el cuidado de la fauna también, ¿cómo está la situación con la agricultura? Me gustaría conocer si se está trabajando en apoyo para los agricultores, si se está trabajando para poder intervenir las tierras y tener pues nuestras propias cosechas y no depender tanto de exportación. Mire, nosotros acá estamos importando cerca de, oiga bien, 90% de verduras, frutas, hortalizas. O sea, fíjese usted que estamos importando 90% de eso. ¿Qué pasaría si un día nuestro gobierno se pelea, así diplomáticamente por alguna razón, con Honduras y con Guatemala y cierran las fronteras? Mire, tenemos una dependencia. Eso debería ser preocupación del presidente de la República. Deberíamos ya estar produciendo el alimento nuestro aquí, por lo menos un buen porcentaje, ¿va? Y bueno, y los granos igual, vienen o de México. Bueno, en gobiernos anteriores hemos ido a comprar granos hasta Etiopía, a China. Frijoles hemos ido a comprar, y frijoles que son duros, porque ni siquiera son como los frijoles de nosotros, ¿va? Pero bueno, de allá los hemos traído, imagínense usted. Entonces, nosotros deberíamos aquí, en El Salvador, debería ponerse, una de las cosas que debería ponerse el presidente como meta es tratar de que El Salvador produzca sus propios alimentos y hacerlo en la forma correcta. Es que el problema es que el presidente se rodea de asesores que lo asesoran mal. Ese es el problema. Debería buscar gente que lo asesore bien, porque aquí, imagínense, con dependencia tan alta de los alimentos, eso es preocupante. A mí me preocupa, ¿verdad? Que de pronto algún problema. Mire, acuérdese usted, en Guatemala yo recuerdo una vez, hay un problema por allá que tenía que ver con que las elecciones, los resultados y cosas que nosotros no teníamos nada que ver. Hubieron pleitos allá, cerraron la frontera. ¿Qué pasa con los alimentos? Suben de precio. ¿Y me entiende? Y una cosa que nosotros no tenemos nada que ver con lo que puede ocurrir en otros países y nos afecta a nosotros. ¿Por qué están caros los alimentos acá? Porque vienen de otros países. ¿Se discutió este tema durante la cumbre? No, esas son cosas que siempre las discutimos, la necesidad de que los países produzcan sus propios alimentos y que lo hagan en forma agroecológica.
Exactamente. ¿Qué quiere decir? Tratemos de reducir la cantidad de pesticidas, que son caros, contaminantes y contribuyen al cambio climático. El óxido de nitrógeno y cosas de esas. Tratemos de reducir, tratemos de hacerlo en la escala más baja posible. Porque el problema es que si nosotros producimos el alimento, digamos, en 4 grandes corporaciones, se ponen de acuerdo en el precio y lo suben. Pero si logramos que el alimento sea producido por 4.000 pequeñas unidades, es difícil que 4.000 personas se pongan de acuerdo. Entonces ahí funciona bien la oferta y la demanda. Sí, claro, ellos buscan su ganancia, lo cual es lógico, pues, pero también no abusan de la población, ¿verdad? O sea, se aleja del monopolio, ¿verdad? Entonces, esas son las medidas que había que tomar urgentes aquí en este país. Pero yo no escucho nada que le interese de parte de las autoridades de hacer este tipo de cosas. ¿Y a estas se han abocado algunas instituciones o personas que quieran sumarse a poder tratar de reducir el impacto del cambio climático? Mire, yo le he pedido audiencia al señor presidente ya hace varias semanas y quizás nunca me va a recibir, ¿va? Yo quisiera que me recibiera media hora para poder decirle, mire, señor presidente, aquí tenga cuidado en esto y en esto y en esto, pero no. Claro, es que estos ambientalistas que molestan, yo creo que así nos ven, ¿va? Hay que, con el perdón suyo, que joden, han de decir, ¿va? Han de decir. Pero la situación es que es grave en nuestro país, pero no reaccionan, ¿va? Mire, bueno, y hemos insistido en muchas cosas. Hace ya algunos meses atrás, le solicitamos a la señora ministra de Educación, cuando fue nombrada, que tratemos de que pudiéramos nosotros contribuir gratis en capacitar maestros de escuela secundaria en cambio climático. Ella tuvo la gentileza de nombrar a 2 personas, muy agradables por cierto, con las cuales nos reunimos, 2 personas que había delegado para eso. Y les prometimos que podíamos nosotros contribuir a capacitar a la población de maestros de ciencias o de otras, no necesariamente de ciencias, pero mejor de ciencias, pero también de las, digamos, ciencias sociales, ¿verdad? En cambio climático, los impactos, las causas, lo que debería ser. Estamos todavía esperando a ver si les interesa o no, ¿verdad? Porque nos dijeron que sí, que lo van a platicar con la señora ministra, a ver qué piensa. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sale para el otro año, porque nosotros ofrecíamos a partir de febrero, que es donde estaríamos listos con todos los documentos y cosas. Pero bueno, eso por lo menos va en camino, ¿verdad? Pero otras cosas, como le digo, lo de los plásticos en la Asamblea Legislativa, nada. Medidas para producir el alimento en El Salvador, el agua, que es otra cosa que no hemos hablado, para garantizar que hay agua en El Salvador, pues yo no escucho nada. No sé si van o no van, pero no escucho nada, no se oye nada en las noticias, no se ven iniciativas en eso. Exactamente. ¿Verdad? Antes de irnos a pausa comercial, doctor, quisiera comentarle que hemos visto también a través de redes sociales de Sexta, donde ustedes están promoviendo un descuento en bicicletas. Hablamos de que las personas pues utilicen este medio de transporte. Es otra manera de cuidar el medio ambiente. Claro, si es que mire, fíjese, esto es interesante porque usted ve allá en Europa, hay vías en todas partes y la gente usa la bicicleta, la usa. Aparte de beneficios para la salud. Bueno, la salud, el costo, la contaminación, efectivo, porque usted la bicicleta, en carro usted ve, no encuentra parqueo. En cambio en bicicleta usted la puede llevar, la deja por ahí. Pone una cadena y ya estuvo. Ya estuvo, sí. Mire, es interesante, por ejemplo, países como Holanda, usted ve en la ciclovía gente con saco y su corbata en bicicleta. A veces aquí el clima es un poco más caliente, ¿verdad? Pero bueno, se podría utilizar bicicleta bastante, ¿verdad? Y eso creo que es una cosa que hay que promover, ¿verdad? Exactamente. Pues ahí está Sexta para que compren su bicicleta con descuento. Lo van a tener hasta el 23 de diciembre. Y con esta información nos vamos nuevamente a pausa comercial. No nos cambia porque ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Jingle bells ring. Cientos de entrevistas,
muchísimos análisis y un solo criterio: dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a Gracias por acompañarnos y hemos llegado al final de su espacio de entrevistas de Enfoque, donde nos ha acompañado el doctor Ricardo Navarro, quien es presidente de CESTA, para hablar precisamente de todas aquellas iniciativas que se están realizando en favor del medio ambiente y, por supuesto, poder presentar esas propuestas que pueden hacer el cambio para contrarrestar todos los impactos climáticos que estamos enfrentando, doctor. Sí, mire, a mí me gustaría decirle a la población salvadoreña, en particular, a las autoridades, a los grupos de poder, a los empresarios y todo, a la academia, a la universidad, que no se puede dar el ambiente así como quien dice, así por sentado, que sí, no, ahí está, brutal. Mire, el cambio climático ahorita va fuera de control y nos va a dar sorpresas muy desagradables en un futuro cercano si nosotros no hacemos lo que sea necesario para revertir ese proceso. Ahorita hemos visto un incremento de problemas casi que en forma lineal, pero el problema es que si usted analiza lo que nos cuentan los paleontólogos, analiza así centenares de miles de años atrás o millones, el cambio climático había ocurrido así, pero de pronto pega un alto. O sea, cambios bruscos. Y eso va a suceder de nuevo cualquier rato. Y nosotros debemos irnos preparando para eso, pero no lo hacemos. Con el asunto de la biodiversidad. Mire, la biodiversidad lo que hace es, en el ecosistema, es como una red de la cual todo depende de todo. Estamos reduciendo la resiliencia, o sea, quiere decir que nos estamos volviendo más vulnerables al estar destruyendo toda la biodiversidad, al estar destruyendo los ecosistemas. Óigase, el espino, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Eso nos vuelve mucho más vulnerables. La contaminación, el plástico. Mire, esto nos está destruyendo, nos está deteriorando la cabeza. Yo estaba leyendo hace poquito que dice que en El Salvador los niveles de inteligencia son de los más bajos de América Latina. Eso es preocupante. Yo no sé si es cierto o no, pero es altamente preocupante. Entonces yo sí creo que nosotros debíamos de tomar medidas para tratar de, primero, reducir los impactos. Segundo, ver cómo le hacemos frente. Y hay formas. Pero el problema es que las empresas generalmente lo que buscan es hacer dinero. Las corporaciones. Entonces con ellos es poco difícil contar. Pero las autoridades, las alcaldías, ellos deberían ponerse las pilas. La academia, las mismas, bueno, hemos visto a los grupos religiosos, cómo se han respaldado propuestas de que no se establezca la minería. Entonces eso está bien, pero bien hacerlo con más fuerza. Es que cualquier cosa que uno haga, ¿verdad? Inclusive lo que hacemos nosotros, no es suficiente. Hay que hacerlo con más fuerza. Y ese es el llamado que yo le hago a la población. Tomás con más fuerza e interés, porque aquí lo que está en juego es la vida. Nada menos que eso, la vida de uno, sobre todo de los descendientes, y eso es importante. Excelente, doctor. Esperamos que nuevamente tenerlo acá y que traiga nuevas noticias acerca de qué es lo que se está interviniendo para poder frenar el impacto del cambio climático, y agradezco muchísimo el hecho de acompañarnos esta mañana y poder compartir con la población salvadoreña el trabajo que se realiza como parte de CESTA. Gracias, y no, siempre un gusto estar aquí, ¿verdad? Y cada vez que ustedes me inviten, pues con mucho gusto estaremos acá. Excelente, muchísimas gracias. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de su espacio de entrevistas de Enfoque. Le deseo un bendecido día. ¿Cuánto hemos tenido en este 2025? Creo que lo mejor ha sido de que usted ha estado con nosotros. Hemos tenido toda clase de invitados, pero lo principal de todos ellos es que traen la verdad,
traen la objetividad y la voz autorizada para poderles dar las mejores recomendaciones y saber qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Soy Francisco Gómez, conductor de No sé, piénsalo, y te invito a que en el 2026 nos acompañes todos los miércoles a las 8 acá en el 8 y podamos tener siempre la mejor información. Agradezco su sintonía y los invito a que continúe con nosotros en este 2026. Feliz Navidad, feliz, próspero año. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingle.